Listo, entonces continuamos. Profe, Sí, dígame. yo quería pedirle un favor, ¿será que al finalizar la clase usted nos regala 5 minuticos a mi compañera y a mí? Es que queremos hablarle pues con respecto al tema del trabajo final. Ah, bueno, listo. Sí, porfa, muchas gracias. Listo, pues. Listo, teníamos entonces dos hechos generadores del impuesto nacional al consumo. Vamos a hablar acerca de, antes de hablar del expendio de comidas preparadas y del de bares, de la importación por parte del consumidor final. Sí, en este hecho generador, ¿cuándo se da este caso? Este caso se da cuando usted decide em, importar el bien, en este caso pues de los bienes que vimos ahorita que tienen el impuesto nacional al consumo, directamente. Es decir, usted quiso, por decir algo, importar la motocicleta, supongamos que sea una Suzuki o una Yamaha, ¿cierto? Entonces usted decidió comprar esa moto Suzuki o esa moto Yamaha no a través de la concesionaria, ¿sí? Sino que lo decidió hacer directamente con la Suzuki o con la Yamaha en Japón, ¿sí? Entonces, si usted lo hace directamente, entonces eh, tiene que pagar ese impuesto nacional al consumo sobre el valor del desaduanamiento. ¿Listo? Entonces, si usted lo hace directamente, entonces debe pagar el impuesto nacional al consumo sobre el valor del desaduanamiento o lo que anteriormente se denominaba la nacionalización del producto. ¿Listo? Quería como pronto recalcar esa parte. Eh, frente al impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Veamos entonces ahora sí lo que es expendio de comidas y bebidas preparadas a la luz de lo que nos dice pues la norma. Esto está también contenido en el Estatuto Tributario, en el artículo 512, raya 7. Bueno, aprovecho entonces para que nos participen, Valentina Grajales Aguirre. Listo. Expendio de comida y bebidas preparadas. Se entiende por restaurantes aquellos establecimientos cuyo objeto es el servicio de suministro de comidas y de bebidas destinados al consumo como desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. También se considera que presta el servicio de restaurante el establecimiento que en forma exclusiva se dedica al expendio de aquellas comidas propias de cafetería, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, y los establecimientos que adicionalmente a otras actividades comerciales presten el servicio de expendio de comidas. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos todo lo que ella nos mencionó ahí, los que preparan desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios, ¿sí? Independientemente de la hora en la cual presten el servicio y la denominación que tenga el establecimiento. Entonces, todo lo que sean ese tipo de restaurantes, entonces constituyen hecho generador para el impuesto nacional al consumo. Pero mire que adicional a esto, todo lo que constituya lo que sean comidas rápidas, todo lo que sean cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías, panaderías, también son hechos generadores del impuesto nacional al consumo. Miren lo que menciona al final. Al final se está mencionando
un aspecto que es muy interesante que nosotros lo tengamos allí presente. Dice, y los establecimientos que, adicionalmente a otras actividades comerciales, presten el servicio de expendio de comidas. Listo, espérenme, yo vuelvo acá, como que se me dejó de compartir pantalla. Acá. Entonces, miren, dice que adicionalmente a otras actividades comerciales presten el servicio de expendio de comidas. Entonces, muy importante tener este aspecto presente. ¿Por qué? Porque usted puede ser, por decir algo, una papelería, por ejemplo. Y resulta que en esa panadería usted decidió prestar el servicio de algunos alimentos, ¿cierto? Entonces usted decidió vender, por decir algo, avenas, o decidió vender café, o decidió vender empanadas ahí en la papelería, ¿sí? Entonces, ese hecho del expendio de comidas también es un hecho generador para el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí también muy, muy claro. Si yo, como establecimiento, me dedico a vender este tipo de comidas preparadas, cualquier tipo de refrigerio, ¿cierto? Implica que sea, o más bien ese hecho, constituye también impuesto nacional al consumo, o genera el impuesto nacional al consumo más bien. ¿Listo? Entonces, si yo soy una panadería X, vemos que una panadería, una papelería X, y decido vender ahí empanadas con jugo, ¿sí? O decidí vender avena con pastelitos, o cualquier otro tipo de estas preparaciones o estas comidas preparadas, entonces eso constituye un hecho generador del impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, todo lo que sean restaurantes, cafeterías, heladerías, fruterías, pero si como establecimiento de comercio, que mi actividad principal es la venta de bienes, pero decido expender el servicio de algún tipo de comida preparada, entonces ese hecho constituye o más bien genera el impuesto nacional al consumo también. ¿Listo? Entonces vamos a nuestro tercer hecho generador, expendio de comidas y bebidas preparadas. Recordemos, esto está en el artículo 512, raya 7. Listo. ¿Cuál sería la base gravable? Entonces, ya vemos aquí a Luz Andreina Murillo. Luz Andreina, léanos por favor lo que habla ahí de la base gravable. Profe, en base gravable, será el precio total del consumo, incluidas las bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales, salvo propina o alimentos excluidos del IVA que se vendan sin transformaciones o preparaciones adicionales. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos, va a ser todo lo que sean, lo que se consuma, sí, incluidas las bebidas acompañantes, listo, y demás valores adicionales. La propina no, porque como la propina es voluntaria, entonces pues no está grabada con el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, tengan muy presente este aspecto. ¿Qué tarifa se aplica para el expendio de comidas y bebidas preparadas? Se aplica la tarifa del 8%. ¿Listo? Se aplica esta tarifa del 8%. Listo, entonces tarifa del 8%. ¿Qué obligaciones tienen las personas responsables del impuesto nacional al consumo? Hay una obligación muy importante y es que el impuesto nacional al consumo debe calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público. Entonces, si usted tiene el restaurante, entonces usted debe incluir
en la lista de precios que va al público, debe incluir ese valor del impuesto nacional al consumo. Entonces, ¿cómo así? Pues usted tendrá a veces ponen como un tablerito en la parte de afuera, o lo ponen ahí al frente de la carta, o lo ponen ahí en un letrero grande a la entrada, ¿sí? Colocan cuál es el valor del plato, ¿cierto? O el valor del producto. Ese valor ya debe tener incluido el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? ¿Y qué otra obligación tienen? Que al momento pues, de expedirle el documento, la factura, el tiquete de registradora, debe incluir el valor del consumo y debe traer discriminado el valor del impuesto nacional al consumo. Listo, esas son las dos obligaciones principales para este hecho generador y para estos responsables del impuesto en los expendios de comidas y bebidas preparadas. ¿Listo? Entonces tenemos la tarifa del 8 y tienen estas dos obligaciones. ¿Listo? Aquí hago una salvedad. Si por ejemplo usted vendiera una comida con, por decir algo, con gaseosa, algo que se nos ocurra, por ejemplo un tamal con gaseosa, ¿sí? O un pan de bono con gaseosa. En la base gravable ahí dice, debe colocarse todo el consumo, incluidas las bebidas acompañantes de todo tipo. Esa gaseosa también hace parte de esa base gravable y por lo tanto formará parte de la base gravable para el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Ahí les puntualizo porque en ocasiones hubo como un dilema con este aspecto y decían que no, que como las gaseosas, que no sé qué. Entonces no. Si usted vende el bien con gaseosa, esa gaseosa que usted está cobrando, que usted está facturando allí, también la debe liquidar con el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Importante, hay unas excepciones para los expendios de comidas y bebidas preparadas. ¿Listo? ¿Cuáles son estas excepciones? A ver si las pongo acá más grande. 1. Los servicios de restaurante y cafetería prestados por los establecimientos de educación. ¿Listo? Entonces, si nosotros somos un colegio y prestamos el servicio de cafetería a los estudiantes del colegio, o somos una universidad y prestamos directamente el servicio de cafetería para los estudiantes de la universidad, entonces ese servicio que se presta allí no tendría el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí muy claro. Y aprovecho para hacerles una pregunta. En las universidades, por ejemplo, se acostumbra dejar el servicio de cafetería a una entidad diferente a la universidad. Es decir, lo entregan como en concesión a una empresa, ¿cierto? Entonces esa empresa va y pone la cafetería allá y vende los productos, vende desayunos o vende los almuerzos allá dentro de la universidad. ¿Será que ese tendrá o no tendrá el impuesto nacional al consumo? ¿Ustedes qué piensan? Profe, yo creo que sí lo tiene porque no es directamente la universidad, sino un tercero. Exactamente, muy bien. Si nosotros estamos analizando este caso, entonces como no es prestado directamente por el establecimiento de educación, entonces todos los servicios de preparación de bebidas y demás sí tendrían el impuesto nacional al consumo. ¿Por qué? Porque no lo está ejerciendo directamente la universidad, sino que lo está haciendo es un tercero. Sí, inclusive hay unas universidades tipo la Javeriana, Universidad del Rosario, otras universidades donde contratan por decir algo, los servicios de cafetería que con Frisbee, o tienen una sede allá de Juan Valdez, o sí, o entidades así. Entonces, esos servicios que ellos prestan, pues sí van a estar grabados con el impuesto nacional al consumo. Listo.
¿Cuál tampoco va a tener o cuál otro servicio de este de preparación de alimentos y bebidas tampoco va a tener el impuesto nacional al consumo? Pues la prestación de servicios de alimentación para pacientes hospitalarios. ¿Listo? Entonces, ese tampoco tiene el IVA. ¿Ves que el IVA, el impuesto nacional al consumo? ¿Cuál tampoco lo va a tener? Los servicios de alimentación prestados por el Estado a instituciones de asistencia social. Entonces, conocemos muy bien el tema de los restaurantes escolares en las instituciones educativas públicas. Entonces, esos servicios de alimentación tampoco tienen el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Para que entonces este dato nos quede allí. Listo, antes de seguir con el de bares y restaurantes, del de bares y discotecas, les voy a proyectar un ejemplito. Eso, este ejemplo. Proyectar este ejemplo, a ver, lo disminuimos aquí a un 140. Eso, yo creo que ahí ya lo alcanzamos a leer completo. Sandra Milena Garay, ¿nos puede colaborar con la lectura de ese ejemplo? Sí, profe. El restaurante Eñe le entrega la carta y usted selecciona el plato 1, cuyo valor aparece por un total de 40.000 y la bebida seleccionada se encuentra por un valor de 8.500. ¿Cómo cree que aparecerá la información desagregada de la factura? Listo, entonces fuimos a este restaurante y entonces nosotros seleccionamos el plato número 1. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran al plato. Ustedes pues van y ustedes saben que en cada restaurante le ponen un nombre distinto. Entonces seleccionaron el plato número 1 y ahí aparece por 40.000 pesos. Y seleccionaron una bebida de tantas que tengan ahí en la carta y pues esa bebida le vale 8.500. ¿Cómo cree que va a aparecer esta información desagregada en la factura? Ustedes saben, y como mencionamos ahorita, dijimos, en el precio de lista debe estar incluido el impuesto nacional al consumo. Es decir, es un deber del prestador del servicio incluirle el impuesto nacional al consumo al valor del plato. ¿Listo? Entonces, quiere decir que el plato, tal cual como aparece en la carta o como aparezca en el letrero o en el tablerito que a veces ponen en los restaurantes o en el expendio de comidas, ese va a ser el precio que a usted le van a cobrar, porque allí ya trae incluido el impuesto nacional al consumo. Listo, entonces, Luz Adriana Guapacha, ¿qué se le ocurre que tendríamos que hacer? ¿O usted cómo haría para saber esa información desagregada, cómo se la van a entregar en la factura? Profe, pues yo pienso que ya debería estar incluido pues ahí el valor del consumo en los 40.000. Listo, y Y entonces, es por ¿cómo el lo haríamos? por el 8%. Listo, entonces valor del plato 1. Entonces vamos a colocar acá. Sabemos que el valor según esto vale 40.000, ¿cierto? Entonces pongámosle acá 40.000. Listo, 40.000. Disminuyamos los decimales. Listo. Listo, ese es el valor. Listo, entonces, ¿cómo calcularía usted el impuesto nacional al consumo de esos 40.000? ¿Cómo lo Por el desagregaría? 8%, profe. Ahí dice que el 8%. Listo, entonces vamos a coger. Recordemos que lo que vimos ahorita en la teoría era que dentro del precio total, ahí ya tiene que estar incluido ese valor del impuesto nacional al consumo. Entonces vamos a coger estos 40.000 y ¿qué le hago? ¿Qué operación le hago? Suma, resta, multiplicación, división. Profe, lo dividí por el 0.8. Entonces lo dividimos entre 1.08. O le restamos el 0.8, también nos saldría, profe. Le restamos el 0.8 a este. Vamos a ensayar a ver. Vamos a ver si nos da lo mismo. Igual a 40.000 por 0.08, pongo el 0,08, y lo que nos da, se lo restamos, ¿cierto? Entonces,
igual a coger este menos 3.200. Nos darían dos valores diferentes. Uno nos daría por 36.800 y otro nos daría por 37.037. ¿Con cuál de los dos me voy? 37,037. 37, profe. Bueno, espérenme, a ver, sacamos acá el listado de personas asistentes. A ver, listo. Levanten la manito los que están de acuerdo con la opción de 37.037. A ver, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 personas, 15 personas, 16. Listo, o sea que, ya se llenó, listo. O sea que la mayoría quedó con la opción número 1. Listo, ya pueden bajar sus manitos. Efectivamente, lo que tenemos que hacer es dividir entre 1.08. ¿Listo? Miremos lo siguiente. Este es el valor. Espera, le ingreso acá una casillita, una fila. Listo, a colocar acá valor total, valor del plato. Le voy a colocar acá valor del impuesto nacional al consumo. Profe, esos valores de ese plato final no lleva IVA. No, el servicio de restaurante ya quedó excluido del IVA. Ya no tienen IVA, ya lo que tienen es impuesto nacional al consumo. Ah, ok. Listo, entonces tenemos valor del plato, entonces cojamos el valor del plato por el 8, por el 0.08, 0.08. Listo. Sumemos estos dos, a ver si sí nos dan los 40.000. Este más este. Y nos da efectivamente los 40.000. Si lo hubiésemos hecho bajo esta otra metodología, entonces calcularíamos 36.800 por el 0.08 y copiamos la fórmula. Nos hubiese dado 39.744. ¿Sí ven? Entonces, ¿cuál es la forma correcta para calcular el valor antes del impuesto nacional al consumo? Entonces, se divide, como es del 8%, entonces se divide entre 1.08. ¿Listo? Y con eso sabemos el valor del plato. Para saber el valor del impuesto nacional al consumo, pues hay dos formas. Una, pues cogemos el valor del plato, le multiplicamos por el 8% y nos da el valor. O dos, cogemos los 40.000 y le restamos el valor del plato. Nos da lo mismo, 2.963, que sería el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Claro, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo hicimos el cálculo del impuesto nacional al consumo en el plato de 40.000? ¿O hay dudas? Profe, a mí me deja pensando es por qué no da valores iguales por el 1.08% que sacándole el 8%. Me queda esa duda. Porque si usted toma una base, como en este caso de 40.000, entonces lo que estaría diciendo es que sería el valor de 40.000 más el impuesto nacional al consumo. Sí, entonces no le va a dar en ningún momento. Usted, para saber el valor exacto antes de IVA, como esto ya tiene estos 40.000 pesos, ya tienen el impuesto nacional al consumo incluido, entonces usted lo que tiene que hacer es determinar de este valor que ya tiene el impuesto nacional al consumo, cuánto es el valor que corresponde realmente antes del impuesto. ¿Y cómo lo hago? Pues tengo que hacer la división. ¿Listo? Entonces tendría que coger los 40.000 dividido 1.08. 40.000 dividido 1.08.
perdón, 1.08. Y ahí me va a dar los 37.037. Parta también de lo siguiente. Si el plato vale 37.037, digámoslo así, antes de Impuesto Nacional al Consumo, ¿cómo hago yo para saber el valor? ¿Cómo sería con Impuesto Nacional al Consumo? Pues yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Cogería los 37.037 por 1.08. Sí, si usted quiere saber cuánto es un producto para dar un precio con el IVA incluido o con un impuesto como este, el Impuesto Nacional al Consumo incluido, usted lo multiplica por 1 más el porcentaje. Entonces, supongamos que fuera una tarifa del 19%. ¿Sí? ¿Usted cómo haría para calcular el plato que tenga esta tarifa del 19? Usted multiplica, ¿sí? Pongámoslo aquí, usted multiplica por 1.19, o sea, el valor más el 19. ¿Cómo hago la operación contraria? Entonces, para hacer la operación contraria, es decir, de 40.000 llegar aquí, ya no multiplico, divido. ¿Sí me hice entender o no? ¿O lo enredé antes más? No, profe, yo comprendí lo que usted hizo ahí, el ejercicio, sino Sí. que, o sea, lo que no comprendo es por qué da valores distintos si estamos sacando el 8% y dividido por el 1.08, ¿por qué se da esas diferencias? O sea, yo entendí cómo lo hizo usted de las dos formas, pero Sí. entonces, para mí, o sea, yo diría que debería dar igual, pero no da igual, no sé por qué. No da igual por lo mismo que le acabo de mencionar. Supongamos, yo tengo un plato de 10.000. 10.000. Y le voy a sumar el 8%. Y, ay, ¿cómo hago yo para darle un precio de lista a la gente que ya tenga incluido el impuesto al consumo? Entonces yo hago esto. Cojo 10.000 y lo multiplico por 1.08. Y entonces a la gente le vendo el plato en 10.800. Sí, eso es lo que hago, ¿cierto? Yo le quiero vender el plato a la gente, que la gente no me pregunte, venga, ¿cuánto es esto que más impuestos? No, ellos simplemente van a decir, le pago 10.800. Entonces yo de una vez, este es el valor que voy a poner en el menú. Valor en el menú. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Se lo vendo a 10.800. ¿Cómo hago para devolverme? Es decir, una persona que vio el plato en 10.800, ¿cómo hace para saber cuánto le están cobrando por el plato y cuánto le están cobrando por Impuesto Nacional al Consumo? Hace la operación al contrario. Coge los 10.800 y en vez de multiplicarlo, lo divide por 1.08 y entonces le va a quedar en 10.000 pesos. ¿De pronto ya con eso le queda un poquito más claro o no? Sí, profe, yo la tengo clara, hágale, tranquilo, profe. Profe, pero yo no, o sea, yo sigo también con la misma pregunta de Hugo. ¿Cómo Sí. si vemos esos 10.000, como el ejercicio como lo hizo con la compañera? O sea, cuando ella dijo de la otra manera. Es que ustedes lo están dividiendo por el 0.08 y se divide por el 1.08. Por eso les da distinto. Tienen que hacerlo, es entre 1.08. Entonces, volvamos acá. Les borro todo esto. Listo, les borramos hasta acá. Entonces, yo tengo un restaurante y entonces doy el plato 1. Yo lo voy a dar en 25.000. 25.000. Espérame que aquí me tomo esto en porcentaje y lo necesito en número. Listo. Entonces yo necesito vender el plato en 25.000, ¿cierto? Y yo necesito dar el precio de lista. Necesito dar el precio de lista. Entonces yo sé que este plato tiene impuesto nacional al consumo y que el impuesto nacional al consumo es del 8%, ¿cierto? 8%. Entonces, ¿cómo hago para dar un precio en la lista? Es decir, que en el menú aparezca el valor total del plato. Entonces yo cojo 25.000 y lo multiplico por 1.08. Ya. Entonces yo ya sé que en el menú me va a aparecer
No va a decir 25.000 más impuesto nacional al consumo. Simplemente va a decir el plato 1 vale esto. ¿Listo? O sea, 27.000. ¿Listo? Así es que calcula uno el valor del plato. Y entonces usted vende el plato a 27.000. Quiere decir que en este 27.000 está comprendido el valor de 25.000, que es el valor del plato, más una diferencia adicional que fue el impuesto nacional al consumo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para el ejercicio? Entonces, ay, venga, a mí me están cobrando 27.000 y mira que el impuesto nacional al consumo, yo me acuerdo que vimos para dar una clase en ese diplomado de tributaria y nos dijeron que nos cobran el 8% de impuesto nacional al consumo. Averigüemos cuánto vale el plato antes de impuesto. Entonces, cogemos los 27.000 y en vez de multiplicar, divido, es decir, hago la operación contraria a lo que hicieron en el restaurante. Divido entre 1.08. Yo entiendo ahí, pero es como lo hizo la otra compañera, porque no da, o sea, como lo hizo la compañera. Ahora rato de los 40.000. Eso, cuando ella lo hizo quedaba como 3.200, algo así. ¿Por qué daba ese valor? O sea, la compañera... Que no lo hizo dividiendo, sino restando. Ah, porque ella hizo lo siguiente. Claro, porque ella hizo lo siguiente. Ella cogió 40.000 e hizo esto por el 8%, ¿cierto? Por el 8%. Entonces le dio 3.200. Resulta que este valor tiene incluido el valor antes del impuesto más el impuesto. Tiene los dos. Entonces, al hacerlo de esta manera no le va a dar. Aquí ya está incluido el valor total del plato más el impuesto nacional al consumo. Es decir, ya tiene estos dos. Entonces, si le aplica directamente a este el 8%, no le va a dar porque este valor ya tiene dos componentes. Uno, el valor del plato y dos, el impuesto nacional al consumo. Entonces, no le va a dar de ninguna manera porque si lo hace así, la operación le va a quedar errada. A usted no le van a estar cobrando el valor que realmente corresponde. Miremos acá. Inclusive daría 36.800. Usted hace, 36.800 es el valor antes del impuesto. Y mire, usted tendría que hacer esta operación. O sea, si usted dijera, 36.800 es el plato, usted tiene que corroborar que al usted aplicarle a estos 36.800 el 8% por 8 dividido 100, le tendría que dar los mismos 3.200. Y mire que no da los mismos 3.200, da 2.944. Entonces no lo pueden tomar así porque este valor total ya viene compuesto de dos partes. Uno, el valor del plato y dos, el impuesto nacional al consumo. Entonces no lo puede aplicar directamente el porcentaje a un total que ya traía el impuesto. Para poderlo hacer y que quede de manera correcta, en vez de multiplicar, tiene que dividir, pero no divide entre 8%, divide entre 1,08. Listo. Bueno, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces, ya habiendo despejado un poco esta duda, entonces vamos a colocar acá. Valor total. Valor total. Listo. Vamos a calcular el valor también de la bebida. Listo, entonces, valor de la bebida. Ahí dice que nos estaban cobrando 8.500. ¿Cómo calculamos el valor de la bebida? Hacemos lo mismo. Es igual a este, dividido entre 1.08 y eso nos dio 7.870. El impuesto nacional al consumo, entonces va a ser igual a este por el 0.08, es decir, por el 8%. Recordemos que también pues, va a ser la diferencia entre este menos este. Me dice, no, pues saco la diferencia. También lo pueden hacer. Y aquí haría la sumatoria de estos dos.
Es 48.500. Listo. Entonces, acá tenemos el valor del plato y el valor del impuesto nacional al consumo. Entonces, así es que nos van a entregar a nosotros el desagregado del plato. Nos van a decir, valor del plato, 37.000, valor de la bebida, 7.870, impuesto nacional al consumo, 2.963, y el impuesto nacional al consumo de la bebida de 630 pesos. Profe, otra pregunta. O sea que el Sí. valor plato, ya ahí estaría el IVA. El impuesto al consumo. El impuesto al consumo. Recordemos que el IVA para los servicios de restaurante ya no aplica. Ya el servicio de restaurante está excluido del IVA. Ya solamente aplica el impuesto nacional al consumo. Ah, ya. Ah, bueno, Sí, profe. sí, ya este servicio de restaurante y de bebidas y comidas preparadas anteriormente tenía IVA, pero con las reformas que se hicieron, ya ese IVA lo quitaron y quedó fue con el impuesto nacional al consumo. Entonces solo tiene impuesto nacional al consumo del 8%. Ah, bueno, profe. Pues, Listo, entonces este sería el desagregado. Ya podemos nosotros colocar acá, por ejemplo, los totales. Entonces, totales, y podemos hacer las sumatorias. Entonces, 8.500 fue el plato. Este fue el valor solito del plato. Y aquí, entonces sería igual a los 2.963 más los 630. Listo. Este es el desagregado de la factura. En total yo pago 48.500, de los cuales 44.907 es el valor del plato y la bebida, y el impuesto nacional al consumo, que nos dio 3.593. Al sumar estos dos, pues da los 48.500. ¿Listo? Entonces, así se liquida el impuesto nacional al consumo por las comidas y las bebidas preparadas. Eso también podría ser, en vez de un plato, podría ser un pan de bono. Un pan de bono, ¿cierto? Un pan de bono. Entonces, aquí ya no tendría valor pan de bono, sino pongámosle 1.000 pesos. Un pan de bono de 1.000 pesos. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el pan de bono? 926 e impuesto nacional al consumo de 74. ¿Listo? O podría ser una, un salpicón. Un salpicón. Pues pongámosle que compremos un salpicón de 5.000. Un salpicón de 5.000. Entonces, ¿cuánto vale el salpicón? 4.630 y el impuesto nacional al consumo 370. O compramos un helado. Un helado, pongámosle de Popsi. Un helado de Popsi. Y compramos un helado de Popsi de los de 15.000. Entonces, de 15.000 me están cobrando 13.889 del helado de Popsi, el que haya escogido que valga 15.000, y un impuesto nacional al consumo de 1.111 pesos. Listo. Entonces, así es como se liquida el impuesto nacional al consumo en los expendios de comidas preparadas y bebidas. ¿Listo? Entonces, así es que se liquida, así es que se maneja. Listo, yo creo que ya, Lili Juliet, yo creo que ya le quedó también resuelta su inquietud. ¿Cierto, Lili Juliet? Ya con base en esto que acabamos de explicar. Listo. Bueno, entonces, continuemos. Entonces, miren que ya tenemos este otro hecho generador. Y creo que no le estoy compartiendo pantalla. Les voy a compartir la presentación otra vez. Listo. Vamos para lo que son bares, tabernas y discotecas. Los bares, tabernas y discotecas también están o constituyen un hecho generador del impuesto nacional al consumo. Entonces, a ver, le preguntamos a Natalia Ramírez Parra. ¿Nos puede colaborar con la lectura, por favor?
Bueno, Natalia no está por ahí, entonces preguntémosle a Juan Pablo si nos puede colaborar con la lectura. Dice, bueno, bares, tabernas y discotecas. Establecimientos con o sin pista de baile o presentación de espectáculos, en los cuales se expenden bebidas alcohólicas y accesoriamente comidas, para ser consumidas en los mismos, independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. Listo, muchas gracias. Entonces tenemos hecho generador de bares, tabernas y discotecas. Mire que se mencionan los establecimientos, tengan o no tengan pista de baile. ¿Listo? O así tengan o no tengan presentación de espectáculos. ¿Cuál es la condición para que se cumpla con este hecho generador de bares, tabernas y discotecas? Pues que en estos sitios se expendan bebidas alcohólicas y accesoriamente comidas. Entonces, más que todo está caracterizado por el expendio de bebidas alcohólicas y mire la característica adicional, para ser consumidas en los mismos. ¿Listo? Entonces, si van a ser consumidas dentro del establecimiento o en el establecimiento, entonces cumplen con el hecho generador de bares, tabernas y discotecas y por lo tanto tendrán impuesto nacional al consumo. ¿Listo? ¿Cuál será la base gravable? Entonces, acá la tenemos mencionada. Esto también está en el artículo 512, raya 10. Dice que se integra por el valor total del consumo, incluidas comidas, precios de entrada y demás valores adicionales del mismo. ¿Listo? Y la tarifa es del 8% sobre todo el consumo. Y se agrega acá que tiene las mismas obligaciones de los restaurantes. Es decir, en el tiquetico, en la factura, en el tiquete de la registradora que le entregan, pues debe tener desagregado cuál es el impuesto nacional al consumo que se le cobró. Listo. Hago una pregunta con base a esa base gravable que aparece en la diapositiva. ¿Qué es eso? ¿Es que precios de entrada? ¿Ustedes qué entienden eso? ¿Es que precios de entrada? Cuando cobran el COE. Exactamente. Entonces, el precio de entrada es cuando usted va al sitio y hay un valor que se llama el cover. Entonces, ese cover es un precio de entrada. ¿Listo? Por lo tanto, si el sitio en el cual usted fue tiene o le facturan el cover, ese cover también forma parte de la base gravable para el impuesto nacional al consumo. Entonces, lo que usted tome de licor, las comidas y los precios de entrada forman parte también de esa base gravable del impuesto nacional al consumo. Y se factura igual que en los restaurantes, el 8%. Profe, ¿y qué pasa si digamos en X establecimiento no está discriminada en la factura como debe ser? Es una obligación y eso tiene sanciones por parte de la Administración de Impuestos. Entonces ya ellos le pueden hacer su requerimiento y ponerle sanciones. ¿Listo? Profe, una pregunta. Y si de pronto, pues tanto en bares como en restaurantes, bueno, en fin, si uno compra, pero para llevar, también... Pues en este momento debe ser para consumo dentro del establecimiento, ¿cierto? Pero también está entendido de que la gente pues compra para llevar y hasta el momento también se les debe facturar el impuesto nacional al consumo en el caso de los restaurantes y las cafeterías, ¿sí? Todo lo que se ha expendido de comidas se está facturando con impuesto nacional al consumo, a pesar de que la norma pues dice que es para comer dentro del establecimiento. Entonces, si usted es un restaurante, pero también está despachando comidas a domicilio, también ha constituido base para el impuesto nacional al consumo por una razón, y es que es más difícil demostrarle a la Dirección de Impuestos Nacionales que usted no se comió allá ¿cómo es? La comida o la bebida. ¿Quién me va a hacer una pregunta adicional?
Escuché que dijeron nada. Bueno, veamos entonces la causación. La causación, tanto en los bienes como en los servicios que mencionábamos ahora, la causación, ¿cuándo se da? Se da cuando se haga la entrega del bien, o cuando se preste el servicio, o se expida el documento. ¿Listo? Mire que a diferencia del primer hecho generador que vimos, que fue el de telefonía, en el servicio de telefonía, internet y servicio de datos móviles, en ese primer hecho generador, ¿cuándo se causaba el impuesto? ¿Cuándo se causaba el impuesto nacional al consumo? ¿En qué momento? ¿Quién En el que recuerda? se paga. Cuando el consumidor pagaba. Exactamente, cuando el consumidor pagaba. Aquí, para los otros hechos generadores, es decir, para los de la venta de los bienes, para el servicio de restaurantes y comidas y bebidas preparadas, para lo de bares, tabernas y discotecas, y para lo de la importación, perdón, solamente está ahí, se tiene en cuenta la entrega del bien, la prestación del servicio o la expedición del documento. Entonces, si se expide documento equivalente, si se expide factura, entonces, ¿qué pasa? Hay que causar el impuesto. ¿Listo? Hay que causar ese impuesto nacional al consumo. Y si yo soy una persona que importé un bien directamente que tenía impuesto al consumo, que mencionamos ahora, una moto de la Suzuki, de la Yamaha, importo directamente la moto desde Japón hasta acá, entonces se causa el IVA, ves que el IVA se causa el impuesto nacional al consumo al momento del desaduanamiento o al momento de la nacionalización de la mercancía. ¿Listo? Es para que lo tengamos ahí muy presente, lo apunten. Recuerden que esta presentación yo se las publiqué también en la plataforma para que ustedes la descarguen, la miren, la vuelvan a revisar. Hablemos de los responsables. ¿Quiénes son los responsables del impuesto nacional al consumo? Es decir, ¿quiénes son los que declaran y le pagan a la DIAN el impuesto nacional al consumo? Entonces, el primero de ellos, pues el prestador de servicios de telefonía móvil, datos o internet y navegación móvil. Entonces, el operador de telefonía es el responsable del impuesto nacional al consumo. Entonces, este es uno de esos responsables. ¿Quién más es un responsable del impuesto nacional al consumo? Aquí estamos hablando de solo del impuesto nacional al consumo. Así como en el IVA hay responsables y no responsables, en el impuesto nacional al consumo también hay responsables y también hay no responsables del impuesto nacional al consumo. Entonces, el prestador de los servicios de telefonía es uno. ¿Quién más? El prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas o el prestador del servicio de bares, discotecas y demás, ¿cierto? También es el responsable del impuesto nacional al consumo. ¿Quién más es responsable del impuesto nacional al consumo? Pues el vendedor de los bienes que están gravados con el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Y en la venta de vehículos usados, pues el intermediario. Entonces el intermediario, la persona que vende los vehículos usados, pues el intermediario va a ser el responsable del impuesto nacional al consumo. Entonces si yo compro y revendo los vehículos, entonces yo como intermediario, entonces sería el responsable del impuesto nacional al consumo. Entonces yo compro y revendo vehículos usados, entonces yo seré el responsable de presentarle a la DIAN la declaración del impuesto nacional al consumo. Y en caso de que yo sea un importador final de bienes gravados, entonces si soy el importador, entonces como usuario final, es decir, no decidí comprar el vehículo directamente al concesionario que hay acá en Colombia, sino que mandé a traer el vehículo desde el país de origen, desde la fábrica en Japón o en el país que se fabrique, entonces yo tendría que ir y declarar ese impuesto. ¿Listo? Entonces tendríamos los 4 responsables del impuesto nacional al consumo. ¿Quiénes no son responsables? Entonces, en la primera vimos los que son responsables. Ahora vemos los que no son responsables.
Lili Juliet, ¿nos puede leer, por favor, lo que dice la diapositiva? Hay un micrófono abierto. ¿Quién más tiene micrófono abierto? Que por favor lo cierre. Permítame un momento, ya le vuelvo a compartir pantalla. Listo, Lili Juliet. Ya creo que ya se alcanza a ver ahí en la pantalla. Profe, Lili dice que ella no tiene micrófono. Ah, ella la que no tiene micrófono, ¿verdad? Entonces, María Lorena. Sí, profe. Bien pueda. Dice, espere que es que no veo ahí. No responsables del Impuesto Nacional del Consumo. Dice, ingresos grabados. ¿Cómo es? Menor o mayor. Sí, menor. Menor a 3.500 VT del año anterior. Máximo un establecimiento de comercio, sede local o negocio donde ejercen su actividad. Esto es para restaurantes y bares. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué tenemos entonces con respecto a quienes son no responsables? Entonces, siempre van a ser no responsables y les voy a hacer un énfasis acá. No responsables solamente va a aplicar para estos dos, para restaurantes y bares. Son los únicos a los cuales les aplicaría la categoría de no responsables. Es decir, para todos los demás casos, para todos los demás hechos generadores, no existe la figura de no responsables. ¿Listo? Todos los demás son responsables del Impuesto Nacional de Consumo. Para los únicos a los cuales aplica la categoría de no responsables del Impuesto Nacional al Consumo es para restaurantes y bares, pero para personas naturales. ¿Listo? Entonces, restaurantes y bares que sean personas naturales, entonces aplica el concepto de no responsables del Impuesto Nacional al Consumo si cumplen con estas dos condiciones. Entonces, ¿cuáles? Pues que los ingresos grabados con el Impuesto Nacional al Consumo sean menores a 3.500 VTs en el año anterior. Primera condición. Segunda condición, pues que el establecimiento tengan máximo un establecimiento de comercio, sede o local de negocio donde ejerzan esta actividad de restaurantes o bares. Listo, entonces solo existe la figura de no responsables en el Impuesto Nacional al Consumo, personas naturales que ejerzan el hecho generador de restaurantes y expendio de comidas y el de bares y discotecas. ¿Listo? Entonces, solo existe para ellos la figura de no responsables, personas naturales de estas categorías o de estos hechos generadores que cumplan con estas dos condiciones, que no tengan o que tengan más bien ingresos grabados inferiores a 3.500 VTs con respecto al año anterior y los que tengan máximo un establecimiento de comercio pues donde ejerzan su actividad económica. Listo, entonces para que lo tengamos presente. Todos los demás, así tengan ingresos grabados menores a 3.500, así solo tengan un establecimiento de comercio y demás, todos los demás hechos generadores que sean diferentes a restaurantes y bares, sean persona natural o sean persona jurídica, son responsables del Impuesto Nacional al Consumo. ¿Listo? ¿Quiénes son los únicos que no? Personas naturales que ejercen la actividad de restaurantes o bares, que cumplan este requisito de los ingresos inferiores a 3.500 VTs y que tengan máximo un establecimiento de comercio. Obligaciones para los no responsables, los no responsables del Impuesto Nacional al Consumo. Pues lo del RUT, inscribirse en el RUT, entregar copia del RUT, llevar libro fiscal y exhibir el RUT.
Y para los responsables del IVA, del Impuesto Nacional al Consumo, aplica las mismas responsabilidades que tienen los responsables del IVA, que ¿cuáles son? La del RUT, inscribirse en el RUT, expedir factura, que la factura cumpla con los requisitos del artículo 472 del Estatuto Tributario, que esté discriminado el IVA, que tenga el valor del subtotal, que coloquen en la descripción de los bienes, las cantidades, que lleven contabilidad, que lleven una cuenta en la cual indiquen cuál es el valor del impuesto, que presenten las declaraciones de impuestos en los periodos que correspondan. Ya sabemos que para el Impuesto Nacional al Consumo, pues la declaración se va a presentar de manera bimestral, ¿sí? En el IVA, pues hay unos requisitos para presentarlas, unas cuatrimestrales, otras bimestrales, y hay una de carácter anual. Pero en el Impuesto Nacional al Consumo, el periodo gravable es siempre bimestral para todos los responsables del Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, la declaración se presenta de manera bimestral. ¿Qué pasa si el responsable incumple? Pues tendrá las mismas sanciones que se dan para el impuesto sobre las ventas. Entonces, si la persona no declara, si la persona tiene que corregir la declaración y demás, entonces todos los incumplimientos pues, tendrá exactamente las mismas sanciones que se aplican para el IVA y las cuales veremos también cuando veamos procedimiento tributario. Un aspecto importante a mencionar en el Impuesto Nacional al Consumo es que el Impuesto Nacional al Consumo constituye, digámoslo así, un beneficio para el declarante de renta. Entonces, el Impuesto Nacional al Consumo para la persona que ha comprado bienes o servicios con el Impuesto Nacional al Consumo, pues como son un mayor valor del bien o del servicio que compra, entonces este beneficio se traslada a su declaración de renta en el sentido de que todos sus costos y deducciones serán pues más altas porque se pagó también Impuesto Nacional al Consumo. Y otro aspecto para resaltar es que el Impuesto Nacional al Consumo pues no genera impuestos descontables en el IVA. Recordemos, el Impuesto Nacional al Consumo es independiente del impuesto sobre las ventas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos acá muy presente también, tomen su apunte correspondiente. Les voy a compartir también acá el formulario que se presenta para este impuesto, es el formulario 310. Sí, para Lili y Juliet que me está preguntando por acá en el chat, es el formulario 310, es el que aplica para el Impuesto Nacional al Consumo. Es un formulario muy sencillito, es muy básico, es muy cortico. Listo, voy a proyectarles acá un ejercicio de cómo se calcula el impuesto al consumo en el servicio de bares, restaurantes, de bares y discotecas. Eso, yo creo que acá, ya, eso. Listo, a ver, miremos quién más tengo acá en la lista. Llamemos a Fanny Marcela Castañeda. ¿Me escucha, Fanny? Sí, profe. Listo, nos puede colaborar leyendo ese ejemplo. Usted va a una discoteca T y realiza los siguientes consumos: cover 25.000, tequila 80.000, botella de vodka 70.000, picada mixta 45.000 y gaseosas por 10.000. Determine el valor del impuesto al consumo. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a desarrollar ese ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Recordemos que la base gravable incluye todo lo que se consuma dentro del establecimiento. Entonces vamos a desagregar cuánto es el valor del Impuesto Nacional al Consumo que nos están cobrando. En esta base gravable de discotecas, bares y demás, también son precios de lista, es decir, cada uno de estos valores que están aquí
ya tiene incluido el impuesto nacional al consumo. ¿Listo? Entonces voy a colocarles acá un listado. Cover. Voy a poner acá el vodka. Picada mixta. Gaseosas. Gaseosas. Y vamos a poner acá los valores. 25.000. El otro de 80.000. 70.000. 45.000. Gaseosas 10.000. Listo. Vamos a poner por acá totales. Totales. Listo. Entonces, vamos a discriminar el valor antes del impuesto nacional al consumo y el valor del impuesto nacional al consumo. Entonces, antes del INC y valor del INC. Listo. Entonces, recordemos, para calcular cuál es el valor antes del impuesto nacional al consumo, se le aplica la tarifa. Disminuir decimales, listo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, como hicimos en el servicio de restaurante. El valor dividido entre 1. ¿Qué? 0,8. 0,8. Muy bien. Entonces, frente al 1.08. Y arrastramos la fórmula. Listo. ¿Cuál es el valor del impuesto nacional al consumo? Pues entonces, esto por el valor, por el 8%. Listo. ¿Cuánto se cobra en total? Pues en este caso hay un total de 230.000 pesos. Pongamos esto acá en negrilla. Entonces miren, ¿qué hicimos? Cada uno de estos conceptos dividido entre el 1.08 y con eso nos sale el valor antes del impuesto. ¿Cómo se calcula el impuesto? Entonces cogemos el valor y lo multiplicamos por el 8% y nos da este valor de impuesto nacional al consumo. La suma del valor antes más este valor de impuesto nacional al consumo nos da un total de 230.000, que es el que usted termina pagando en este tipo de establecimientos. ¿Listo? La forma de calcularlo es muy fácil. Usted coge el precio que le den, lo divide entre 1.08. Ventaja que aquí no hay tarifas diferenciales, es esa. Solamente la del 1.08. Y con eso le da el valor antes del impuesto. A ese valor antes de impuesto lo multiplico por el 8% y ahí me da. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir acá la presentación. Paola tiene una pregunta. No, profe, no sabía que el core también había que sacarle el consumo. Ah, sí, también al cover le tienen que calcular el impuesto nacional al consumo. En ocasiones a los establecimientos se les olvida y por eso tienen muchas sanciones. Entonces, el cover, que es un precio de entrada, también tiene el impuesto nacional al consumo y cuando el establecimiento presenta la declaración, debe declarar también sobre el cover el impuesto nacional al consumo. Sí, profe, por eso cuando yo escuché todo el ejemplo, yo dije, el único que no se le saca al cover, o sea que yo también hubiera caído en ese error. Sí, hubiese también caído en ese error. Y ese es uno de los errores más frecuentes que se encuentran en este tipo de establecimientos, que el cover piensan que es un valor como independiente y no lo incluyen dentro de la base para el impuesto nacional al consumo. Y después cuando declaran, el cover lo dejan aparte y entonces genera distorsiones en la información y pues de ahí tienen que hacer, o más bien se les hacen
deben practicar sanción por corrección, porque tienen que corregir la declaración y pues ya eso tiene unas implicaciones. Entonces, sí, muy importante, al cover también está incluido dentro de la base para el impuesto nacional al consumo. Profe, Sí, la pregunta y muchas veces dicen que el cover, por ejemplo, vale 20.000, ¿cierto? sí. Y después dice, pero que las bebidas, o sea, como que se puede adentro redimir. Sí, sí, sí. ¿Esto cómo lo generan o cómo hacen eso ahí? No, eso ya son prácticas internas como para que, como quien dice, usted paga los 25.000 y lo puede cubrir, digámoslo así, con X licor, ¿cierto? Con una botella de tal licor, ¿cierto? Sí. Pero entonces, en últimas es que no le están cobrando el cover, usted lo que le están cobrando es el valor de la bebida. Y entonces lo que le están facturando realmente es el valor de tales bebidas que equivalgan o que sumen la totalidad de lo que vale el cover. Ah, ya. O sea, que no Sí. cobran el cover como tal. No, realmente no, es una forma de decirles y de llamar a la persona o a las personas para que asistan y piensan que, ay, sí, el cover nos da derecho a tal cosa. Y no, es que usted lo que está yendo es a comprar directamente el licor y lo que hacen es que le venden el licor hasta ese monto. Ah, ya. Bueno, profe. De hecho, si usted decide, por ejemplo, comprar la botella X de tal licor y le vale 50.000, entonces usted ya haya pagado 25, usted paga los otros 25 para completar, entonces realmente le terminan facturando una botella de 50.000 de ese licor. Ah, ya. Sí, así es que funciona. Listo, veamos los dos últimos conceptos del Impuesto Nacional al Consumo, son muy cortos. Uno, el Impuesto Nacional al Consumo de bolsas plásticas. Tiene hecho generador, que es la entrega de bolsas plásticas con una finalidad. Miren que la finalidad es muy específica, cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados en los establecimientos que entregue la bolsa. Entonces usted va al supermercado, compra productos y entonces a usted le dicen, va a llevar, le facturamos bolsa, entonces usted dice que sí. Esa bolsa que le facturan pues es para que usted se pueda llevar los productos. Entonces ese hecho generador causa el Impuesto Nacional al Consumo de bolsas plásticas. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues las personas que adquieren la bolsa. Entonces, persona que opte por recibir bolsas plásticas cuya finalidad sea cargar o llevar productos enajenados en los establecimientos comerciales que las entreguen. ¿Cierto? Ese es el sujeto pasivo. Responsable. ¿Quiénes son responsables del Impuesto Nacional al Consumo de las bolsas plásticas? Es decir, de presentar la declaración y pagar ante la DIAN. Las personas naturales o jurídicas que son responsables del IVA. Sí, mire que aquí son muy puntuales. Personas naturales o jurídicas responsables del IVA. Esas son las que liquidan y pagan el impuesto al consumo de bolsas plásticas. Tarifa para el año 2021 está en 51 pesos. Entonces, usted adquiere la bolsa plástica y está en 51 pesos. Cada año sube o se actualiza este precio de acuerdo con el IPC. Para el año 2021 está en 51, el año pasado estaba en 50 pesos. Y esta tarifa se reduce si se ofrecen soluciones ambientales. Entonces, si la empresa ofrece que las bolsas plásticas biodegradables con no sé qué, y le agregan una cantidad de cosas para que la bolsa plástica se degrade mucho más fácil en el medio ambiente, entonces esa tarifa del Impuesto Nacional al Consumo tiende a bajar un poco y en unos porcentajes ya de común acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, con el Minambiente. ¿Listo? Entonces, para que lo sepan, eso es pues muy básico. La causación de este impuesto pues se da al momento de entregar la bolsa y lo incluyen dentro del valor de la factura. Desde el momento de entregar la bolsa, en la factura le colocan cuántas bolsas adquirió o cuántas bolsas y qué valor es el del impuesto causado. La norma también nos menciona cuáles son las bolsas plásticas que no causan el impuesto. Entonces, pues aquellas que sean distintas para cargar productos adquiridos en el establecimiento, las que se utilizan como material de empaque de productos preempacados, las que son reutilizables y las que son biodegradables pero que estén certificadas por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Listo? Entonces, si usted va al establecimiento y por decir algo utiliza una bolsa para los productos que son a granel,
Ustedes ven que están como unos cubículos que contienen los productos y usted los tiene que llenar en bolsitas, a ver si suma 1 libra, 1 kilo, o lo que sea. Ese tipo de bolsas plásticas, en las cuales usted echa esos productos que son a granel, ¿esas estarán o no estarán grabadas con el impuesto? ¿Ustedes qué creen? Profe, pues esas entonces no están causadas con el impuesto porque dice utilizadas como material de empaque de productos preempacados. Exactamente. Entonces, esas bolsas no tendrían impuesto nacional al consumo, ¿cierto? Entonces, si usted adquiere los productos a granel dentro del establecimiento y pues los tiene que echar en la bolsa plástica porque usted no los puede llevar así porque se riegan, entonces esas bolsas plásticas no son o no tienen o no causan el impuesto al consumo de bolsa plástica. ¿Listo? También hay un último concepto sobre el impuesto nacional al consumo que aplica sobre el cannabis medicinal. ¿Cuál es el hecho generador? El hecho generador de este impuesto nacional al consumo de cannabis medicinal aplica para la venta de productos transformados a partir de cannabis. ¿Quién es el responsable? El transformador, ¿sí? El que transforma la cannabis y la convierte en un producto medicinal. ¿Cuál es la base gravable? Pues la base gravable que tiene este hecho es el valor total del producto transformado sin incluir el IVA, porque pues estos productos tienen IVA. Entonces, los productos medicinales hechos a base de cannabis tienen IVA. Entonces, pues la base gravable va a ser el valor final, el valor del producto antes de IVA. ¿Listo? Así como hacíamos cuando veíamos el caso de las motocicletas, que las motocicletas tienen IVA y usted también liquida fuera de eso el impuesto nacional al consumo. Y lo hace sobre la base antes del IVA. ¿Listo? Asimismo aplicará sobre el cannabis o los productos más bien de cannabis medicinales. ¿Qué tarifa se aplica? Se aplica la tarifa del 16. Tenemos tarifa del 16%. ¿Cuándo se causa el impuesto nacional al consumo por cannabis medicinal? En el momento de la entrega del producto o de la facturación. Entonces, si usted lo factura o lo entrega, entonces en ese momento se causa el impuesto nacional al consumo. Y tiene las mismas consecuencias para el responsable de este impuesto, es decir, para el transformador de estos productos. ¿Cuáles son? Pues que es un costo deducible en renta. Entonces, si usted paga por este tipo de productos, entonces ese costo es deducible en la declaración de renta. No es descontable, o no se puede hacer como un descuento en la declaración del IVA, no, esto es independiente, por eso lo vuelvo a colocar acá. Y también tiene que ir discriminado en la factura cuánto vale el producto medicinal a base de cannabis, traer discriminado el valor del IVA y traer discriminado también el impuesto nacional al consumo. La forma de calcularlo pues es sencilla, se coge sobre el valor del producto antes de IVA y se le aplica la tarifa, ya sabemos. Para el cannabis medicinal es el 16%. Listo, eso es lo que tenemos que ver del impuesto nacional al consumo. Como les digo, es el impuesto más, para mí es el más simple, es el más sencillo. Es el impuesto que es más fácil de trabajar y es mucho más simple de aprender. Entonces, espero que les haya servido muchísimo esta clase. Ahí les publiqué las diapositivas en la plataforma. Con respecto a los talleres, yo les voy a dejar entonces, por tardar el lunes, les voy a publicar 2 talleres muy cortos, muy similares a los que desarrollamos hoy a manera de ejemplo durante la clase, y pues ustedes tendrán que descargar de la plataforma el archivo, lo resuelven y lo suben. Son 2 ejercicios, entonces uno equivale al taller número 1 y el segundo pues al taller número 2, y con eso completaríamos
el módulo de Impuesto Nacional al Consumo, que no teníamos sino estas 4 horas para trabajarlo de acuerdo pues con el programa. El plazo tendríamos hasta el 2 de mayo. Dentro de 8 días, pues por ser 1 de mayo y es festivo, pues no tendremos clase. ¿Listo? Entonces nos veríamos en 15 días. Aprovecho también para mencionar que ya varios hicieron las solicitudes, los que estaban en grupos de 3 personas, ya hicieron las solicitudes para que les autorizaran